El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Así que tienen que estar atentos, porque cuando la gente no sabe qué es arrepentimiento, vive sufriendo toda su vida. Porque la condenación no lo deja vivir. Entonces, por lo tanto, necesitamos aprender lo que es verdadero arrepentimiento. Pero para entender el verdadero arrepentimiento, tenemos que saber cuál es el falso. El arrepentimiento falso es mundano. No conoce la verdadera naturaleza del pecado. El cambio de un falso arrepentimiento no es en los puntos fundamentales de una persona. Y por esa causa se pueden ver los efectos perversos en la vida cotidiana. Una persona, desde el punto de vista del mundo, puede llenarse de abatimiento, que es el abatimiento, es angustia, es tristeza, y eso va afectando el carácter y pone inclusive en peligro su vida. ¿Por qué? Porque la gente a veces tiene un pecado oculto, y si ese pecado sale a la luz, se llena de temor, se llena de preocupación, y es normal que la gente tenga ese tipo de tristeza. Normalmente, casi en general, la gente siempre esconde algo que no quiere confesar, algo que no quiere que nadie lo sepa. Y como no hay arrepentimiento en esa área, entonces viene la tristeza, viene el pesar, pero es algo natural, es algo humano. Porque el arrepentimiento falso es egoísta. Se trata de un sentimiento de pena en la mente de la persona por haber hecho algo que no es normal que se haga. Simplemente porque ve las consecuencias siniestras que van a producir si confiesan. Y eso es lo que lo hace sentir miserable, y no se dan cuenta que se exponen a la ira de Dios. Lastiman, ellos mismos se lastiman a la familia, lastiman a sus amigos, porque eso va produciendo daño con el tiempo. Entonces, todo eso es puro egoísmo. Puede sentir remordimiento de conciencia, y ese remordimiento va carcomiendo, va consumiendo, sin ningún arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero produce cambio. El arrepentimiento falso no produce cambios. Deja a la persona intacta. ¿Por qué? Porque el corazón no se somete, los sentimientos no cambian, la actitud no cambia, y toda la naturaleza del pecador está intacta, y todavía siente el deseo de pecar. Se abstiene de hacerlo, no porque aborrece el pecado, sino por miedo a las consecuencias y por miedo a la vergüenza. El arrepentimiento falso produce muerte. ¿Por qué? Porque convierte al ser humano, al hombre o a la mujer, en un hipócrita, en una persona que finge, que es insincera, que es falso. Y esa persona siempre está buscando excusas y mentiras para justificar sus malas acciones y para encubrir su falta de arrepentimiento. Este arrepentimiento, como es falso, conduce a la muerte. Le hace cometer un pecado para encubrir otro.
y en vez de tener una expresión una expresión sentida, franca, con el corazón contrito delante de Dios, se hace ver como un palabrero, como una persona que no es sincera, porque no confiesa nada, solamente se disculpa, se defiende y se justifica. En cambio, una persona que se arrepiente está dispuesta a que se sepa que se ha arrepentido y no le importa decir que era un pecador. El arrepentimiento falso produce una reforma parcial de conducta. La reforma que produce la tristeza del mundo se extiende solamente a cosas de las cuales un individuo ha sido fuertemente acusado. Cuando una persona ha sido acusada de ser un ladrón y todo el mundo lo sabe, entonces ya no tiene por dónde huir y reconoce que fue ladrón. Pero si le toca decir o testificar como un arrepentimiento verdadero, tiene temor de decir lo que fue. Porque muchas de las cosas están escondidas en nuestro interior. Un falso arrepentimiento trae engaño, como un cambio parcial en la conducta. ¿Por qué? Porque la persona solamente quiere ser tratada en ciertas áreas, pero las otras áreas internas están intactas y están mal. ¿Sabe por qué? Porque como están intactas, las está acariciando en su interior. Y algunos están practicando esos pecados. Además, hallan que la fe es muy estricta, porque ha relajado en su conducta y en su modo de ver el pecado. El arrepentimiento falso es solamente una reforma producida por una tristeza temporal. El individuo va cayendo continuamente ¿en qué? En sus antiguos pecados, y la razón es porque la disposición para pecar no ha desaparecido, solo está controlada, restringida por el temor, y tan pronto como tenga la oportunidad volverá a hacerlo. ¿Cuántos ya han experimentado eso? Como que está ahí agazapado y de repente sale a la luz. Este fue el pecado de la casa de Israel, que le hizo volver tantas veces a la idolatría y a otros pecados, porque ellos solamente tenían tristeza del mundo. Cuando Dios mandaba un juicio, cuando los disciplinaba, ellos se entristecían y por un tiempo ellos componían. Pero después de ese mismo tiempo, que se alargaba a veces pocos años, 7 años, 30 años, 12 años, 14 años, después de ese tiempo, otra vez volvían a hacer lo malo. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? La Escritura dice ahí, Israel volvió a hacer lo malo. Y también dice, Israel clamó a Jehová y Dios le escuchó. Vino en defensa de ellos, los liberó. Mucha gente dice, me enfrié, pero la verdad es que siguieron amando el pecado y, como dice la Escritura, la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno. Esto hay que entenderlo muy bien, porque el fundamento de estos arranques de pecado es producto de un arrepentimiento falso. Y ese arrepentimiento falso le da también falsa seguridad. Y está la gente en la iglesia cuidándose para no ser descubiertos, para no ser hurgados en los fundamentos de su propio pecado. Entonces, la palabra les toca, es verdad, pero no hay arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento verdadero produce cambio.
Entonces la verdad es que la disposición para pecar no desapareció, solamente está controlada, solamente está restringida por el temor. Y tan pronto como sus temores se aplaquen, lo volverán a ver gradualmente recaer y volver a sus pecados pasados. ¿Por qué? Porque esa persona está engañada. Y el pecado le tenderá una trampa, porque la fuente de su pecado no ha sido hecha pedazos, no ha quitado la iniquidad de su corazón. El convertido de verdad es el que tiene menos probabilidad de caer. ¿Por qué? Porque aborrece el pecado a lo máximo. ¿Por qué dejó la droga? Porque se asqueó. ¿Por qué deja otro tipo de pecado? Por lo mismo, porque tiene asco de las cosas que hacía. El arrepentimiento falso produce una reforma forzada. Es producida la reforma por un arrepentimiento falso. Entonces, la reforma no va a ser total, va a ser parcial, va a ser temporal, va a ser una reforma obligada. Pero el que se ha arrepentido de verdad ya no tiene la disposición para cometer el mismo pecado. La Escritura dice que los caminos de Dios son caminos deleitosos y todas las veredas de Él son paz. Entonces comienza a experimentar que el yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. Comienza a sentir que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino más bien se llena de gozo. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son más deseables que el oro refinado, más dulce que la miel que destila en un panal. Así que esto te sirva para ver cómo anda tu termómetro espiritual. Las cosas de Dios no son gravosas. Es un deleite estar en la presencia de Dios. Hay que buscarla. El arrepentimiento falso es diferente. Es el resultado del temor y no del amor. Por lo tanto, es egoísta. Y si hay aquí algunos con este arrepentimiento, se darán cuenta que solamente se están absteniendo de pecar, pero no porque detestan el pecado, sino para no ser pillados infraganti. Este tipo de personas siempre son empujadas al cumplimiento de su deber y creen inclusive que no hay mucho daño al hacer lo que hacen. Y la razón es que aman el pecado. Ejemplo, cuando una persona es codiciosa y se arrepiente, por un tiempo está tranquila, pero pronto volverá a la codicia. E inclusive va a estar pensando que Dios le está dando la oportunidad de hacer más dinero. Y lo que pasa es que su arrepentimiento fue falso. No cortó con la fuente de su avaricia. Y eso le pasa a muchos. Y ni siquiera se dan cuenta que son avaros. Otro ejemplo. Si a una mujer le gusta vestir en forma provocativa y se convierte, va a cambiar su forma de vestir, pero pasado un tiempo volverá a vestirse así. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento fue falso. No cortó con la lascivia. Cuando hay verdadero arrepentimiento no pasa eso. Porque comienza uno a aborrecer el pecado. No necesitan que le digan así dice el Señor para detenerlo. ¿Por qué?
porque nunca hará voluntariamente algo que lastime a Dios. Más bien va a aborrecer cualquier cosa de ese tipo si su arrepentimiento es de verdad. La persona que tiene un arrepentimiento falso puede saber que Jesucristo es el único Salvador de los pecadores y puede profesar que cree en Él, que solamente confía en Él para la salvación, pero después de todo está en realidad poniendo 10 veces más su confianza en su reforma por su salvación que en Jesucristo. Porque lo que tiene esa persona es temor de perder su alma, pero no ama de verdad a Dios. El arrepentimiento falso conduce a una falsa seguridad. Ya dijimos que la tristeza del mundo no es un verdadero arrepentimiento, aunque se confíe en ella. Porque la gente da por sentado que Cristo los va a salvar. ¿Por qué? Porque han sentido tristeza por sus pecados, aunque no están conscientes que hayan sentido que descansan en Cristo. Ese sentido de tristeza les ha dado alivio. Se han sentido mejor y ahora esperan ser salvos por Cristo cuando su propia conciencia les enseña que nunca de verdad confiaron en Cristo. Ese falso arrepentimiento endurece el corazón. Van a encontrarse que se arrepienten y no pasa nada y por último ya no quieren arrepentirse. ¿Por qué? Porque el corazón se ha endurecido. El individuo que tiene esta clase de tristeza se vuelve más duro en su corazón en proporción al número de veces que ha ejercido esa tristeza. El cristiano arrepentido de verdad, cada vez que es dirigido a la verdad, se vuelve más sensible. Y su corazón entra en un hábito, en ese hábito de ir con convicción al trono de la gracia y se va volviendo más dócil, tratable y solamente Dios tiene que insinuar que uno se equivocó y uno rompe en verdadero arrepentimiento y en llanto. ¿Por qué? Porque uno sabe aquí adentro que lastimó el corazón de Dios. ¿Se sabe o no se sabe? Se sabe, porque cada vez que uno va a hacer algo malo, el espíritu que está aquí le da una alertita. Primero, la amarilla. Esa es la alerta. Y luego la roja. Y una vez que encendió la roja, si no hay una tristeza de corazón por lastimar el honor de Dios, entonces no es verdadero arrepentimiento. Y así el corazón se va endureciendo y se hace más difícil entender las verdades de Dios. El falso arrepentimiento cauteriza la conciencia. ¿Han escuchado alguna vez que dicen la gente, tiene cauterizada la conciencia? Yo creo que sí, quiere decir que no tienen convicción de pecado. Esto les deja el corazón más duro que antes y con el tiempo la conciencia se cauteriza. Es como ¿cuántos han visto cómo se marca una res? O sea que el hierro se pone y después queda la cicatriz, ¿no es cierto? Así tiene la gente la conciencia. Cicatrices, 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 pero el único que puede sanar esas cicatrices del alma es el Señor Jesucristo. El arrepentimiento falso rechaza a Cristo como base de su esperanza. Depender de la reforma o de la tristeza o de lo que sea no conduce a confiar en Jesucristo. Para tener un verdadero arrepentimiento, el amor de Cristo nos tiene que entristecer. ¿Y cuándo entristece? ¿Cuándo nos entristece? Cuando Él nos da convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, uno no se puede arrepentir. Es solamente que ya
dejó de sentir la convicción, se acostumbró al pecado y ya no siente absolutamente nada. El falso arrepentimiento también es pasajero y temporal. Una persona puede arrepentirse, pero con el tiempo se avergüenza de los sentimientos profundos que tuvieron, la vergüenza que pasaron y no quieren hablar más de ellos. Y como dije antes, lo hacen pero de una manera liviana y fría. Entonces, eso muestra que quizás nunca estuvieron entusiasmados realmente. Lo que pasó es que se emocionaron, hablaron, pero no hubo arrepentimiento. Entonces, esas personas van a dar la vuelta porque no se arrepintieron. Entonces, ¿qué ha pasado con esta gente? Han confundido, como dije, la convicción de pecado por la conversión, la tristeza del mundo por la tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Pero en realidad no han estado verdaderamente arrepentidos. Y ese es el estado general deplorable de la iglesia, no solamente boliviana, sino mundial. Los cristianos de la iglesia primitiva creían verdaderamente que Jesús había sido muerto por sus pecados. Porque cuando los quemaban, cuando los mataban, cuando los echaban al foso de los leones, no les importaba porque sabían que después de la muerte iban a estar con el Señor. ¿Cómo sería que amaban tanto su fe que se escondían en las catacumbas, que son cuevas donde la gente se metía para poder ser enseñados con una antorcha de la palabra, con la palabra? Por eso es que el arrepentimiento falso se ve. Ay, ¿qué van a decir mis amigos? Ay, ¿qué va a decir mi familia? Ay, ¿qué va a decir mi marido? 3, aprendemos por qué algunos se quejan de la fe. Se quejan simplemente porque siguen amando el pecado y van a seguir así. Porque si fueran verdaderos cristianos, de verdad aborrecerían el pecado en cualquier forma y conocerían el peligro de ser arrastrados de nuevo por él. Cuando hay una verdadera conversión, es como si uno despertara de un sueño largo. Cuando hay una verdadera conversión, uno piensa y dice: Dios mío, ¿cómo he perdido tanto tiempo sin conocerte? Cuando hay una verdadera conversión, hay un dolor en el corazón de haber ofendido a Dios con su pecado. La mayoría de la gente esto no lo entiende, pero el arrepentimiento lo hace odiar las cosas malas, principalmente las cosas que hacías, y vas perdiendo ese deseo por ellas. Y lo que necesita la iglesia de verdad es arrepentirse de nuevo. 4. Aprendemos que muchos no han gozado el ser perdonados. Están dolidos más bien porque tienen que dejar tantas cosas malas que practican. En vez de regocijarse, viven enojados porque la fe interfiere en las inclinaciones y en los hábitos personales. La verdad de Dios los presiona y sus corazones no quieren rendirse. Y entonces se convierte la mayoría en hipócritas. Si una persona se enoja cuando se le señala un pecado, se puede tener la certeza de que nunca se arrepintió de verdad, ya que comenzaron sintiendo vergüenza de haberse arrepentido. Cuando Dios nos llama y nos muestra nuestra condición, no es para avergonzarnos, es para volver a la comunión con Él. Y cuando volvemos a la comunión con Él, tenemos paz para con Dios. El arrepentimiento produce dolor. Puede ser con lágrimas, puede ser sin lágrimas, pero produce dolor. Dolor
de lastimar el corazón de Dios. Está consciente que está ahí Dios. Está consciente que el pecado le ofendió. Ese es arrepentimiento. El apóstata también pierde su primer amor, cae en la tentación y sale a pecar con gusto. Este último, el apóstata, es un pobre infeliz, se siente miserable lejos del hogar paterno y seguirá así si no se arrepiente de verdad. Y sabe ese apóstata que su pecado es una ofensa contra Dios, como lo hizo el hijo pródigo. Así que si hay alguien hoy aquí, te aconsejo que te arrepientas rapidito, si eres como el hijo pródigo, que abandonas la casa paterna, te vas a hacer lo que quieres con tu vida y después vienes, entras y sales como si no pasara nada. Aprendemos también que algunos, cuando son reprendidos, tienen temor de prometer que van a renunciar a sus pecados y el miedo les hace decir que sí cuando en realidad no quieren. Entonces, por esa causa nos damos cuenta cuál es el estado de la iglesia en general. Algunos piensan que es una gran cruz volverse cristianos. No quieren apartarse de sus amigotes, pero no recuerdan que Dios hasta a Abraham le dijo: deja tu casa, deja tu parentela. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque Dios sabía que mientras él estaba ligado a la familia, él no iba a poder avanzar. El arrepentimiento falso es un continuo alegato de disculpas, excusas por su pecado y van a seguir así mientras no se conviertan a la verdad. El arrepentimiento falso no produce contentamiento ni paz. Así que estas personas que no experimentan un verdadero arrepentimiento no son felices y tienen una vida entorpecida, angustiada, porque la verdad los presiona. Y si el corazón no se rinde, no va con la verdad. No ha ocurrido un verdadero arrepentimiento. Entonces, hay que darse cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Pero el que se arrepienta de verdad, Dios lo va a perdonar. Y hay gente que se arrepiente de verdad. Hay gente que se arrepiente de verdad. Y hay gente también que viene, va y entra y sigue su propio camino. Pero Dios tiene el poder para transformarnos y hacernos nuevas criaturas, para despertarnos, para volvernos a la forma. Ahora, si quieren permanecer en la misma condición, Dios no puede hacer nada, absolutamente nada con las personas que quieren permanecer en la misma condición, porque Dios no viola la voluntad. Dios te está llamando para que reconozcas cómo estás caminando en Él. ¿Te apartaste? ¿Tu fe es sincera? ¿Has contaminado la tierra donde Él te puso? ¿Has contaminado el pueblo? ¿Hiciste que todos miraran mal la fe? Dios te está llamando a que lo reconozcas, pero no solamente a que lo reconozcas, sino que sepas que cada vez que pecas, no solamente te lastimas personalmente, sino lastimas a Dios. Así que con esa actitud y ese conocimiento es diferente, es un arrepentimiento. Ya dijimos que las lágrimas no muestran un verdadero arrepentimiento. Pero Dios tiene que impactar en esta hora tu corazón. Tienes que sentir aquí adentro que Dios te está demandando algo. Y ese algo se llama santidad. Santidad de vida, santidad de pensamiento, santidad de acciones. Y que para ello necesitas conocer la palabra. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.